Bien, entonces vamos a hacer una gráfica mnemotécnica para recordar todo lo que hemos revisado acerca de la corteza cerebral, de los giros y surcos de la corteza cerebral. Bien, vamos a ver. Vamos a ver primero la cara lateral o cara externa. Desde la porción lateral, recordemos de que tenemos una superficie superior del hemisferio, una superficie lateral y una superficie inferior lateral. Asimismo, tenemos a tres surcos principales que van a delimitar a los cuatro lóbulos que vamos a encontrar en la cara lateral de la corteza. Es el surco lateral, que se origina desde la porción lateral de la sustancia perforada anterior y que se va a dirigir lateral y terminará en una porción oblicua y superior en el lóbulo temporal. Tenemos también el surco central, que se dirige desde la porción lateral hacia la superficie superior del hemisferio. Y el surco parieto-occipital, que está detrás de la porción terminal, ¿no?, separada aproximadamente 3 centímetros de la porción terminal del surco temporal, del surco lateral, y continúa en dirección inferior para terminar en una prolongación no tan clara en el borde inferior del hemisferio. Entonces, de esa manera, si juntamos a esta porción terminal del surco lateral con el surco occipital, vamos a tener a los cuatro lóbulos principales: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Acompañando al surco central, anteriormente vamos a tener a nuestro surco precentral y posterior a nuestro surco postcentral. De esa manera vamos a estudiar a nuestros surcos y giros dentro de cada lóbulo. En el lóbulo frontal tenemos a dos surcos horizontales y paralelos, tanto al surco lateral como a la superficie superior o a nuestro borde superior de nuestro hemisferio. Es el surco frontal superior y el surco frontal inferior, cuyas bifurcaciones ascendentes y descendentes van a dar origen a este surco precentral. De esa manera tenemos a todo nuestro lóbulo frontal. Estos dos surcos esos dos surcos frontal superior y frontal inferior van a determinar a tres giros principales: el giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior. El surco lateral tiene dos ramas en la porción frontal. Uno es la rama anterior y la rama ascendente, que en el giro frontal inferior va a dar a tres porciones. Desde la porción anterior, la porción orbitaria, triangular y la porción opercular. En el lóbulo parietal vamos a encontrar una fisura o un surco que va a dividir en dos porciones a nuestro lóbulo temporal. Este surco es el surco intraparietal y que va a dividir al lóbulo parietal en dos lobulillos: el lobulillo o lóbulo parietal superior y el inferior. El lóbulo parietal inferior va a estar constituido por dos giros adicionales que se van a formar por la prolongación de este surco o por la porción terminal de este surco lateral, y es uno, el giro supramarginal, y la continuación de esta fisura, de una de las fisuras del lóbulo temporal, que lo vamos a ver luego, va a dar origen a, posteriormente o posterior a este surco, a este giro supramarginal, a nuestro giro angular. Entonces tenemos tres giros principales en esta porción del lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, en el lóbulo parietal, en el lóbulo temporal vamos a tener dos fisuras importantes en esta cara lateral. Al surco
temporal superior y el surco temporal inferior. De tal manera que en la cara lateral o externa vamos a encontrar a 3 giros. El giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. El giro temporal superior se continuará con el lóbulo parietal para comunicarse con él a través del giro supramarginal, mientras que el giro temporal medio se continuará con el lóbulo temporal para comunicarse con él a través del giro angular. Y la porción del giro temporal inferior se comunicará con la parte posterior o con el polo posterior hacia el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital vamos a ver de que existe una continuidad de este surco intraparietal y que se va a dar origen al surco transverso del lóbulo occipital y posterior a él, de manera transversal, a un giro poco común, a un surco poco común conocido como surco semilunar. De esa manera tenemos distribuidos la mayoría de nuestros giros y surcos. Olvidaba decir de que la delimitación del surco central con el surco precentral y postcentral va a dar origen a un giro precentral y un giro postcentral. De esa manera tenemos casi la mayoría de nuestros giros en esta cara lateral. En la superficie interna, en la cara interna o cara medial de nuestra corteza, vamos a tener esta distribución. Bien. Tenemos que tener en cuenta que aquí se va a encontrar el cuerpo calloso, que va a tener un pico, una rodilla, un cuerpo y un rodete o esplenio. En medio e interior se va a encontrar el septum pelúcido. Y debajo de él vamos a encontrar las porciones del diencéfalo. Bien, ahora vamos a hablar sobre los giros y surcos principales que vamos a encontrar en esta porción. Primero, vamos a encontrar al giro del cuerpo calloso, que lo va a separar al surco del cuerpo calloso, que lo va a separar del giro del cíngulo. El giro del cíngulo, a su vez, se va a separar adelante del giro temporal, del giro frontal superior, a través del surco del cíngulo o surco calloso marginal. El surco calloso marginal o surco del cíngulo va a terminar primero ascendente con una continuidad del surco central. En algunos libros mencionan el surco postcentral. Y hacia abajo a través de un surco denominándose surco subparietal, que se va a comunicar luego en la porción del occipital con el surco calcarino y que se continuará hacia abajo para dar origen al surco preoccipital. De esta manera entonces tenemos separados a esas porciones. Aquí en el lóbulo temporal vamos a encontrar el surco, ¿no? De esta manera sería el surco temporal inferior hacia abajo y el surco occipitotemporal. Aquí estaríamos encontrándonos con el giro paripocampal, ¿no? Ese sería el surco colateral, y hacia atrás el giro lingual. Bien. Entonces vamos a encontrar aquí en esta cara medial, rapidísimo, vamos a encontrar primero los surcos, el surco del cuerpo calloso, el surco del cíngulo, que va a tener una porción ascendente, que continuará con la delimitación medial del surco central o en algunos libros del surco postcentral, y hacia abajo con el surco subparietal. Vamos a encontrar también el surco parieto occipital, que continuará hacia abajo y se comunicará con este surco subparietal y a su vez con el surco calcarino. De esa manera vamos a encontrar que desde la porción superior o ascendente del surco calloso, del surco del cíngulo, hasta el surco parieto occipital, a este lóbulo medial se va a conocer como la cuña, que pertenece al lóbulo parietal. Disculpen, la precuña,
y luego la cuña, que va desde el surco parieto-occipital hasta el surco calcarino, la cuña. Y aquí abajo vamos a encontrar el giro lingual. Bien, y anteriormente vamos a encontrar las porciones del lóbulo temporal que se van a ver desde la porción ventral. En la porción ventral vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Vamos a ver aquí. Aquí en medio vamos a encontrar la delimitación del mesencéfalo. Y así tendría más o menos esta configuración, ¿cierto? Bien. La delimitación principal la va a formar el surco lateral. El surco lateral, que va a originarse de la porción lateral de la sustancia perforada anterior y se va a dirigir lateralmente, ¿no? Hasta ahí ya sabemos que el surco lateral va a dividir la porción del ventral del lóbulo frontal con del lóbulo temporal. En el lóbulo frontal vamos a encontrar un surco principal que es el surco olfatorio, y lateral a él vamos a encontrar a tres surcos que son los surcos orbitarios: el surco orbitario medial y el surco orbitario lateral, unidos por un surco transversal, que es el surco orbitario transverso. De esta manera vamos a tener que entre la fisura longitudinal cerebral con el surco olfatorio vamos a encontrar un giro conocido como giro recto o también como giro orbitario interno. Y lateral a este vamos a encontrar al giro orbitario medial, al giro orbitario superior, al giro orbitario lateral y al giro orbitario inferior. Vamos a asumir de que este borde es el surco temporal inferior, para encontrarnos con todas las porciones que se unen desde el lóbulo temporal hasta el lóbulo occipital. De esta manera vamos a tener que existe un surco no tan bien delimitado, ¿no?, que va a dirigirse desde la porción antero-posterior a través desde el surco lateral hasta el polo occipital, y es el surco occipito temporal o temporo-occipital. El surco occipito temporal va a unir al lóbulo temporal y al lóbulo occipital desde la cara ventral o inferior. De esta manera, también medialmente vamos a encontrarnos con el giro occipito temporal medial. Más o menos va a tener esta configuración. Vamos a ver así y de esta manera. Bien, el giro occipito temporal medial tiene este recorrido y se va a delimitar medialmente con un giro, con un surco conocido como surco colateral. El surco colateral a su vez separará medialmente al giro paripocampal, que es la continuación que vendría desde el cíngulo, desde el giro del cíngulo, desciende por el rodete del cuerpo calloso y se va a dirigir por este punto. Entonces, esto es esta porción. Lo voy a pintar de negro para que veamos aquí. Esta porción, que es el giro paripocampal, se va a delimitar medialmente por el giro colateral, de esta manera, y medial al giro temporal. Entre el giro colateral y entre el surco colateral y el giro paripocampal en el lóbulo occipital vamos a encontrar entre el surco calcarino y el giro colateral en la porción del lóbulo occipital al giro lingual. Y medialmente y superior vamos a encontrar en este lado a la cuña. Esto de acá sería esto de acá. Superior a ello estaríamos encontrándonos con el lóbulo parietal en la precuña. Esta porción es la porción medial en el lóbulo temporal, estaremos hablando de que estamos por acá, y toda esta porción, el giro colateral, estaríamos hablando que está por acá arriba. Mientras que esta porción en negro sería toda esta porción acá, que es el giro paripocampal, que va desde el uncus, aquí, continuando
posterior hasta el giro lingual aquí y asciende mediante el rodete del cuerpo calloso en el giro del cíngulo para terminar en la rodilla del cuerpo calloso o en la rodilla del giro del cíngulo, para formar todo el lóbulo límbico. Entonces hacemos este repaso. Tenemos la cara medial, el giro temporal, el giro colateral, el giro calcarino, que va a dividir aquí esto al giro lingual, a la cuña, giro colateral, que lo va a separar del giro occipito temporal medial al giro occipito temporal lateral, separados por el surco occipito temporal, y aquí la delimitación del surco temporal inferior, que va a compartir las porciones del giro temporal inferior con el giro occipito temporal lateral. Y de esa manera hemos visto todos los giros y surcos de la corteza.